buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 19 del jueves 24 de mayo de 2018. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en Pampúa.es. El episodio de hoy os lo voy a dedicar a todos los que vamos hasta arriba de trabajo, que dejamos muchas cosas de nuestro negocio para última hora, que sepáis que no sois los únicos. Hoy vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer con nuestras webs exactamente para cumplir con la normativa RGPD que entra en vigor mañana. Pero antes, demos paso al patrocinador. Web Empresa, hosting especializado en WordPress. Es el hosting que usamos nosotros desde hace tiempo. En pampua.es/webempresa te dejamos los 13 motivos que tienes para contratarlo. Échale un vistazo. Además, te damos un cupón del 20% de descuento. Entra ahora mismo en pampua.es/webempresa y guárdate tu cupón. Si tienes un blog o un negocio digital donde recojas datos de carácter personal, el episodio de hoy te interesa muchísimo. Porque mañana entra en vigor el Reglamento Europeo sobre Protección de Datos y todos los que tenemos webs tenemos que cumplir con una serie de directrices que hasta ahora no eran necesarias. Muchos me preguntan por la necesidad y la urgencia de cumplir con esta ley. Pues mira, has de cumplir con ella cuanto antes por dos motivos. El primero y el más importante es para transmitir más confianza, que sabemos que es algo que ayuda mucho a vender más. Porque a partir de mañana los usuarios van a ver claramente que existen dos tipos de webs, las que cumplen con la RGPD y las que no. Y así que decide en qué grupo quieres estar. Y pensarás, ¿y por qué los usuarios lo van a ver claramente? Pues ahora luego te lo explico, ¿vale? Porque es que hay que poner un texto que hay que ponerlo sí o sí, y es muy largo, es muy feo, y hay que ponerlo en los formularios de contacto. Y el otro motivo por el que tienes que cumplir por ella, pues es porque si no la cumples y te denuncian, pues te puedes sancionar. Y te preguntarás, ¿pero tan graves van a ser las sanciones? Pues la respuesta, lo siento, pero es que sí. Mi consejo es que no te la juegues, porque a consecuencia de esta reforma han aumentado las sanciones, que ya eran elevadas de por sí, y los incumplimientos en materia de protección de datos pueden llegar hasta el 4% de la facturación de la empresa. Así que no es algo para tomar muy a la ligera, vamos. Entonces vamos a ver con detalle qué novedades nos encontraremos a partir de mañana. Pero primero de todo, ¿qué es esto de la RGPD, la LOPD y toda esta historia? Pues mira, probablemente te suene todo un poco complicado, pero son temas que debemos de tener en cuenta los que nos encontramos dentro de la Unión Europea. Para que puedas entenderlo, la LOPD, o Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal actual, eso seguro que te suena, es una ley española. Este nuevo reglamento de protección de datos aparece también una nueva figura de autoridad que velará por controlar su aplicación. Se trata de un órgano independiente creado para cada Estado miembro que garantizará el cumplimiento de esta normativa. ¿Y cómo afecta la ley de protección de datos a los que tenemos una web y qué medidas tenemos que implementar? Primero, con el RGPD es necesario ampliar la información. Respecto a la obligación de información, tendríamos que hacer una comparativa con la LOPD actual y lo que se ha venido aplicando hasta ahora. Hasta la fecha, esta información se hacía en una sola capa, por lo que básicamente venía a incluirse en la política de privacidad. Cierta información previamente para recoger los datos de carácter personal en los formularios de suscripción. Con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, esta información previa a la recogida de datos se intensifica y pasa a ser un tanto antiestética de cara al diseño, es lo que os decía antes. Esta información se debe realizar en dos capas. Es algo parecido a lo que ocurre con las cookies, con el típico aviso que nos encontramos al entrar en las webs. La información tiene que ser muy fácil de entender, clara, concisa y bien estructurada, tratando de evitar el abuso de citas legales y cosas así muy rebuscadas. En definitiva, que cualquier persona puede comprenderlo sin necesidad de mucho esfuerzo ni conocimiento. Puedes ver un ejemplo de este texto legal que hay que poner debajo de cada formulario en pampua.es/contacto. Y la segunda capa, por tanto, es la política de privacidad propiamente dicha, donde se tienen que recoger todos los aspectos que se establecen en el primer cuadro, y la cual estará enlazada desde el texto que hemos añadido debajo del formulario. El resultado debería ser algo parecido a la política de privacidad de Pampúa. Y precisamente ayer WordPress notificó a sus usuarios que debían de crear una política de privacidad para sus páginas web. O bien seleccionar una página existente en la que ya la tuvieras publicada. Esto puedes hacerlo desde el nuevo menú que hay en Ajustes, que se llama Privacidad. ¿Sabes? Vas al menú, Ajustes, ahí, Privacidad, ahí lo encuentras. Segundo punto. El nuevo Reglamento de Protección de Datos exige un consentimiento expreso.
Igualmente vamos a ver una comparativa de lo que existía en la ley anterior y lo que se ha producido con la RGPD. Con la antigua ley existían dos tipos de consentimiento. Por un lado estaba el consentimiento tácito, que es aquel que se concede cuando se acepta algo sin necesidad de hacer ninguna manifestación, sino que se realiza mediante acciones que así lo indican. Y por otro lado está el consentimiento expreso, que es aquel que se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos. Vale. ¿Y cómo podemos traducir esto al mundo online? Pues el consentimiento tácito sería aquel que se otorgaba al rellenar el formulario, sin tener que hacer nada más, ¿sabes? Con los asteriscos de que solo por rellenarlo aceptabas la política de privacidad y tal y cual. Pero ahora hay que hacer un consentimiento expreso y esto se hace haciendo clic en el acepto la política de privacidad. Así que se acabó el presuponer que aceptan el consentimiento o el tener la casilla premarcada, ¿sabes? Además es que hay que poder acreditarlo. Tiene que ser un campo que tú almacenes. Con lo cual es un nuevo campo que hay que añadir. Puedes ir, como te decía, a pampua.es/contacto y verás que hay una casilla de verificación que está desmarcada y que tienen que marcar para poder enviártelo, el formulario. ¿Sabes? Es obligatorio marcarlo, obligatorio aceptar la política de privacidad. Por lo tanto, según el nuevo reglamento de protección de datos, a partir de ahora es obligatorio que nuestros formularios cumplan dos requisitos. Primero, una casilla de verificación para aceptar la política de privacidad y luego un doble opt-in. Esto es el correo que te llega cuando se suscriben a tu newsletter, donde tienen un enlace, un botón para confirmar la suscripción. ¿Vale? Hay mucha gente que me pregunta, ¿y tengo que hacerlo así con un correo luego que si no lo confirman no les llega? Pues sí. Porque tú imagínate que viene alguien que te odia a muerte, es tu archienemigo, y se quiere suscribir a tu blog. Y como correo electrónico, pues pone el de la Agencia Española de Protección de Datos, así, porque sí. Al no haber un correo de verificación, le llega tu autoresponder o peor aún, correos comerciales que no ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos, por lo que tu sistema de consentimiento estaría fallando y presentaría algunas lagunas y claro, pues la Agencia de Protección de Datos pues igual te pone alguna que otra multa, ¿vale? Así que es muy importante tener el doble opt-in ¿vale? El consentimiento para el correo. Y también sirve para ver que el correo que han puesto es correcto, ¿sabes? Tercero, ámbito de aplicación de la RGPD es mundial, es global, ¿vale? Esta es una de las novedades más importantes con la que nos encontramos tras esta reforma de la ley. La LOPD era de aplicación solamente en los países miembros de la Unión Europea, pero a partir de mañana el ámbito de la aplicación se amplía a todo el mundo, ¿sabes? Esto tiene una explicación. Cualquier persona que trate datos de carácter personal de usuarios de la Unión Europea está obligada a cumplir con la RGPD. Por ejemplo, imagínate un colombiano que está recogiendo leads de españoles, pues tendrá que cumplir con la RGPD y se le otorgaría la potestad a la autoridad de control local de allí de Colombia para reclamar y exigir ese cumplimiento. Como veis, esto ya viene siendo algo serio, ya que se están ampliando las fronteras en cuanto al cumplimiento legal de la Ley de Protección de Datos y van a empezar a surgir convenios bilaterales entre países para exigir y perseguir esta obligación. Entonces, los que estáis fuera de la Unión Europea os preguntaréis, ¿y debo cumplir con la RGPD en mi país? Pues sí. Vas a tener que cumplir con la RGPD y también con la ley que haya en tu país, ¿sabes? Porque va a haber una autoridad de control que esté ahí vigilándolo. Pero bueno, que esto es algo que se va a ir viendo poco a poco, que van a ir surgiendo convenios, ¿sabes? No es algo que vaya a ocurrir mañana, pero es algo de lo que hay que estar pendientes. Cuarto punto. Se tiene que incluir un aviso legal en los mails. También en todos los correos que se mande hay que introducir una nota legal en la que se informa al receptor el motivo por el cual está recibiendo ese email y la confidencialidad con la que son tratados sus datos. Pues un ejemplo de ese texto legal en cada email sería: estimado usuario, para mí es muy importante tu privacidad. Por ello, en cumplimiento del nuevo RGPD, te recuerdo que recibes este email porque te has suscrito de manera voluntaria a mi lista de correo electrónico. Tus datos se almacenan en un fichero denominado usuarios web y suscriptores, por ejemplo, establecido en mi registro de actividades de tratamiento con la finalidad de enviarte correos electrónicos. Asimismo, te informo que con tu aceptación estarías mostrando tu consentimiento a recibir correos electrónicos comerciales propios sobre productos de terceros. En cada comunicación que recibas de esta web tendrás la opción de darte de baja de esta lista y revocar tu consentimiento.
Vale, esto tendría que haberlo leído con la voz de Micro Machine. Bueno, quinto punto. Se debe realizar un registro de actividades para la Agencia Española de Protección de Datos. Como seguramente sabrás, antes se exigía el dar de alta un fichero en la Agencia Española de Protección de Datos para informar de los datos que recabamos en nuestro negocio. Pues a partir de ahora ya no es obligatorio, de hecho es que ya no se puede dar de alta un registro de ficheros, pero lo que sí que podemos hacer es registrar las actividades que vamos a tratar ante la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos nos ha puesto una herramienta online que se llama Facilita. Te dejo el enlace en las notas del programa, ¿vale? En la cual tú vas rellenando los campos y al final te crea un ejemplo de lo que tendrías que poner en tu política de privacidad. Yo te recomiendo que uses esta herramienta, ¿sabes? Es muy cómoda. Buscas Facilita APD y te sale, si no pulsas sobre el enlace, ¿vale? Y pues ya está, ¿sabes? Pero que sepas que esto simplemente es el inicio, ¿vale? De lo que tenemos que hacer con la protección de datos. Esto no es ya hago esto de Facilita y ya me olvido. No. Tienes que hacer las otras cosas que hemos ido comentando. El RGPD también exige modificaciones en los contratos con los encargados de tratamiento. Es necesario también hacer retoques en este tipo de contratos. En realidad, hay que establecer una serie de derechos y obligaciones que difieren de los que teníamos hasta ahora. ¿Pero quiénes son los encargados del tratamiento? Pues son aquellas personas que tienen acceso a los datos de carácter personal de tu negocio y nuestros clientes, pero que no hacen uso de ellos, sino que únicamente los usan para finalidades que les tenemos encomendadas. Por ejemplo, el gestor. ¿Sabes? Pues el gestor igual tiene acceso a ese fichero, pero él no va a enviar el newsletter, ¿vale? O el webmaster, ¿vale? Pues entonces también la Agencia Española de Protección de Datos nos ha elaborado un ejemplo de contrato, una guía en PDF, te dejo el enlace también en las notas del programa, para que veas pues cómo tendrías que elaborar el contrato. Séptimo, el nuevo Reglamento de Protección de Datos tiene nuevos derechos para los usuarios. La Ley Orgánica de Protección de Datos que tenemos tiene los famosos derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. A partir de ahora, con la nueva ley, aparecen nuevos derechos. Estos derechos son el derecho a la portabilidad y no limitación del tratamiento y el derecho al olvido, que surgió tras una sentencia del Tribunal Europeo contra Google o algo así, ¿vale? Por tanto, tenemos que saber dar cobertura a estos derechos si es que nos los solicitan nuestros clientes. Igualmente, la Agencia de Protección de Datos Española tiene una infografía muy sencillita para que podamos entender todos estos derechos. Octavo, el RGPD no quiere coletillas legales. Con la aparición del RGPD y las nuevas exigencias en cuanto a información previa se refiere, tendrás que revisar las coletillas legales que tengas establecidas en tus contratos o en la firma de tu email, para que puedas entenderlo. En los contratos tienes que establecer la información previa o primera capa antes de la firma, lo que hemos visto antes, ¿vale? Y posteriormente, en un anexo o en la política de privacidad propiamente dicha, ahí ya puedes poner más información. Antes se establecía un pequeño párrafo referente a la privacidad y con esto era suficiente. Pero ahora, como ves, esto se refuerza. La información que tenemos que dar es mucho más. Y también tendrás que ver que tengas lo del doble opt-in, ¿vale? Lo del correo de confirmación. Es un texto donde le recuerdes la finalidad para que vas a usar los datos, el fichero, todo eso también tienes que ponerlo en el mail de confirmación. Noveno. Ahora es necesaria la doble confirmación de los suscriptores, lo que te decía. Es otra de las medidas que necesitarás implementar, si no la tenías, ¿vale? Para que tu lista cumpla con esta ley, ¿vale? Tienes que crear una automatización mediante la cual, si no aceptan el consentimiento, desaparecerán de la lista. Muchos se llevan las manos a la cabeza y con esto se preocupan pensando en que, que van a perder la mitad de la lista y tal. Vale, sí, una lista de correo, cuantos más usuarios tengas, más dinero. Pero piensa, ¿para qué quieres una lista de 5.000 contactos si al final ni la mitad te leen? Ni obviamente tampoco van a comprarte nada, ¿vale? Mi consejo es, aprovecha este email que tienes que hacer para hacer limpieza de contactos de tu lista. Y así de camino, pues cumples con la RGPD.
Y 10º y último punto, notificación de incidencias a la Agencia Española de Protección de Datos. Siempre es recomendable tener previsto un plan